Jazz, Sí, ¿sabes? sí, sí, claro, el jazz es muy importante en eso, porque el jazz básicamente es, una vez lo puse por Twitter, creo, que el jazz es esa tensión entre el ansia de expresión individual, de expresarte como persona individualmente, y la responsabilidad de saber que tienes un público o gente alrededor, incluso en el escenario, acompañándote como una banda o como compañeros haciendo comedia contigo. Entonces, mantener ese equilibrio, hay que tener cierto sentido de la medida. Tienes que es algo muy elástico. Entonces yo creo, y tienes que encajarlo todo dentro de cierto ritmo. Yo no soy famoso exactamente, ahí está por ejemplo la banda Petróleo, yo no soy famoso exactamente por tener buen oído. Yo realmente me pierdo, no soy una persona que tenga eso fácilmente incorporado. Pero como tengo un ritmo interior y me intento apoyar en eso, para que eso es en el fondo lo que te da seguridad. Cuando tú te sientes que vas acompasado a ese ritmo y entonces todo fluye y tú te sientes, la sensación básica que tienes ahí es que tú ya no estás esforzándote para que salga, sino de una manera natural están saliendo las cosas. Tú ya no te sientes autor, tú te sientes simplemente un receptor de Shiva, un tentáculo de Shiva, un soldado de ese ejército. Cuan- eh, em, claro, al establecer esa musicalidad, por así decirlo, esas palabras que repites, porque es que Sí, es una cosa que sí, es como tengo sí. ya este colchón que me permite improvisar, que es una cosa muy interesante una cosa muy interesante de ti como cómico es que la gente cree que es todo frescura, improvisación, trabajo con el público y en realidad no, tú vas con una historia y vas con esos patrones que vas repitiendo y que te permiten Sí. jugar. Todo es mucho más triste de lo que la gente se piensa. O sea, básicamente el género del stand-up comedy es fingir que a ti no te ha costado trabajo, fingir que a ti no te ha costado esfuerzo y conseguirlo con éxito. Yo creo que un cómico se podría definir de la siguiente manera. Un cómico es una persona a la que le cuesta un esfuerzo especial ser gracioso. Por lo tanto, necesita esforzarse, más de la cuenta, más que el resto de las personas, para que le salga la gracia, para que le salga bien. Necesita tomárselo en serio y se lo toma tan en serio y como algo tan personal que acaba convirtiéndolo incluso en su profesión para poder vivir de ello. O sea, es básicamente una persona con muchas carencias para hacer reír, pero que a fuerza de tener ese deseo de conseguirlo, acaba, pues eso, apoyándote, como decíamos antes, en esa musicalidad, en ese ritmo, cosas que a esa persona tan insegura, porque se sabe totalmente incapaz de conseguir ser gracioso, le puedan dar cierta seguridad. Entonces, eso es una profesión, eso es un oficio. Un oficio es cuando tú sabes a qué sitios tienes que agarrarte para conseguir cierta seguridad, ¿sabes? Y hay gente que se lo toma como algo, o sea, pero eso no es comedia profesional. Una cosa es ser gracioso, y hay mucha gente graciosa, y otra cosa es comedia profesional, donde básicamente vamos a terminar, acabamos en ese contenedor de comedia profesional las personas especialmente ineptas para hacer comedia. Pero que como somos tan cabezotas, nos lo tomamos en serio y lo acabamos incluso, como te digo, convirtiendo en un oficio. Miguel Esteban dice en tu libro, dice que él no tenía miedo a la hora de hacer stand-up de que se le notara el texto y por tanto no se escribía nada. Y curiosamente en tu caso, que eres quizá de los cómicos que más da la sensación de que improvisas, Es justo todo lo contrario. es justo todo lo contrario. Lo que habla de ti muy bien como cómico y como actor, porque eres capaz de hacer ver que es fresco, que es una ocurrencia, que es una inspiración del momento. Sí, yo ahí envidio a Miguel y creo que también lo escribí en el libro, porque yo cuando actuábamos, hubo una época que actuábamos juntos, coincidíamos todos los días prácticamente, esto se cuenta en el libro, y yo le tenía una envidia tremenda porque veía que él no se escribía las cosas. Incluso cuando Comedy Central quería grabar un monólogo con él, a él le ponían en un apuro, porque de repente se veía en el compromiso, porque se lo pedían, de mandar un texto previamente antes de la grabación, y él no tenía nada escrito. Y eso a mí digo, hostia, ojalá y una vez, algún día sea así de valiente y me atreva a hacerlo así. Al contrario, yo me refugiaba y lo decía todo palabra por palabra tal como tenía escrito,
precisamente por lo que te decía antes, soy una persona muy insegura, el escenario me provoca mucho pánico y yo intentaba ir con la mochila llena de un arsenal de cosas que a mí me pudieran servir, y una de ellas era saberme el texto de memoria para, en caso de nervios, poder soltarlo automáticamente como si fuera un loro. Entonces, no sé cómo me las apañé, que la gente empezaba a decirme, joder, ¿cómo improvisas? O ¿cómo dices cosas sobre la marcha? Claro, yo me callaba la puta boca. digo, bueno, si al final ha colado, yo no voy a ser quien desvele. Pero era muchas veces, y aún lo sigo haciendo, o sea, básicamente mi modus operandi, y a lo mejor sí que tengo alguno, es fingir. Fingir y fingir hasta que me salga de verdad. Eso es... Eso es, fíjate, lo que hablábamos al principio de la conversación, otra ley, aparte del aburrimiento, básica para un artista: fingir. Fingir y fingir hasta que te salga de verdad. Intentas copiar, intentas imitar, y al final, sin saber cómo, lo estás haciendo a tu manera. Por ejemplo, sería legítimo decir, ir a un Open Mic y decir, voy a recitar un texto, y decirlo sin hacerlo pasar por tuyo, voy a recitar un texto de Richard Pryor. Necesito tablas, voy a recitar chistes que no son míos. ¿Qué os parece? Eso sería un ejercicio estilístico genial. De hecho, muchas veces se dice que de cómicos que a lo mejor han robado chistes y el cómico que se supone que era el autor se ha quejado. A mí, mi reacción sería toda la contraria. Yo desearía, o sea, estaría deseoso de ver cómo alguien a lo mejor puede hacer un texto mío. ¿Sabes? Que me encantaría poder verlo, porque me parece que sería un ejercicio de aprendizaje brutal, porque tú te verías desde fuera, seguro que se te ocurrían 1000 caminos más que abrirle a esa historia. Entonces, como ejercicio estilístico lo veo fantástico. Uno de mis discos, bueno, el disco más vendido de la historia del jazz, el de Miles Davis, I Kind of Blue, sí. Hay un grupo actual... mostly other people do the killing. Es un grupo de jazz que copió el Kind of Blue y lo ha vuelto a hacer. Volvieron a hacer el mismo disco de Miles Davis y lo vendieron por su cuenta. Y realmente no, claro, no, hay ciertos matices, pero quiero decir, copiar siempre hay que hacerlo, es básico para cualquier aprendizaje, pero yo, más que contenido, lo que copiaba era inflexiones de voz. Por ejemplo, yo la actuación de Richard Pryor de Live in Concert, la primera vez que la vi fue en Londres. Cuando vivía yo en Londres, tuve la suerte de encontrar un videoclub que tenía toda una sección de stand-up comedy. Entonces, yo estaba deseoso, yo no sé por qué, ya tenía la corazonada de que a mí Richard Pryor iba a ser importante para mí. Solo había visto Superman 3 o 2, no sé cuál era la que salía él, y el Expreso de Chicago. O sea, yo no le había visto él actuando, pero me llegó que él era un cómico de stand-up y no sé por qué yo tenía esa intuición. Entonces, lo primero que alquilé fue el Live and Concert de Richard Pryor. Y lo vi, no entendí nada porque en mi inglés no sigue siendo bueno, pero tampoco era bueno en aquel momento. No entendí lo que él decía. Entonces, yo no me fijaba en el contenido por fuerza. Me fijaba en las inflexiones, pero por lo que entendía, yo dije, bueno, seguramente he pillado la primera película que vi de alguna actuación de él, pero seguro que esto no es de lo mejor, seguro que luego hay más y tendré más suerte y la próxima que vea ya me hará más risa. Y luego me he enterado de que esa actuación está considerada por muchos. Robin Williams, por ejemplo, opina que es la mejor grabación que se le ha hecho nunca a un cómico en vivo. Y fue la actuación que yo menosprecié, como diciendo, he tenido mala suerte de pillar esta mierda. Pues hasta ese punto te digo que yo realmente no era consciente de lo que hablaba ni de lo que significaba Richard Pryor. Simplemente me hacía gracia la musicalidad y era lo que yo quería copiar. No el contenido, sino la entonación. Entonces, yo creo que luego yo lo distorsionaba a la hora de salir al escenario y nunca nadie me ha dicho eso lo acabas de entonar como Richard Pryor. Okay, sí, es una frase que nunca me ha dicho nadie. Pues seguramente yo, en el camino, digamos, en este camino de vasos comunicantes, se acaba escacharrando en algún momento esa inflexión. Y por eso yo procuro imitar el tono de voz de Richard Pryor, al final acabo haciendo el mío, inevitablemente, porque no lo consigo, lo otro. Pero todo parte de intentar imitar no un contenido, sino una forma.
Si haces si tú vas con un texto al escenario, acabas la función, luego por la noche o al día siguiente tachas lo que no ha funcionado, añades cosas nuevas o ya no, una vez empieza en el escenario ya solo se trabaja en el escenario. No, sí, lo que pasa es que, claro, no tengo mucha disciplina y a saber cuándo me da por hacerlo. Lo ideal sería en caliente. Sí, es verdad. Pero por lo que sea, lo que pasa en el escenario se te queda grabado. Es lo mismo que me han dicho que le sucede a los jugadores de tenis. Los jugadores de tenis son capaces, después de un partido a lo mejor de 3-4 horas, lo digo como un ejemplo, pero pasará en muchas... por ejemplo, yo he escuchado de pianistas que lo que recuerdan no es la nota, lo que recuerdan es la sensación muscular. O sea, tiene una memoria muscular de sus 6 dedos y lo que está en su cabeza es la memoria muscular de cómo mueven los dedos, no las notas que hay que tocar. Pues un tenista, por ejemplo, después del partido recuerda cada una de las bolas del partido. No las importantes o las cruciales que podían significar un juego arriba o estar un juego abajo, sino todas las tienen en la cabeza. Y lo que sucede en el escenario, por lo que sea, se te queda grabado a fuego. Entonces yo puedo repetir un texto muchas veces, yo de hecho lo hacía así, yo iba a caminar solo, iba haciendo espavientos y repitiendo en alto mi texto. Me acuerdo por Tenerife, por ahí por cualquier camino de tierra, y me acuerdo de algún compañero mío pasar en coche por la autopista y verme por los morros, yo como un profeta. Pero realmente eso, bueno, si lo haces muchas veces sí que es un mecanismo para que se te quede grabado en la mente, pero en el escenario se te queda a fuego. Entonces, muchas veces suceden cosas en el escenario que tú varios días después sigues recordando muy nítidamente entonces ya, aunque no sea ya en caliente, pero las incorporas de nuevo al texto o automáticamente, simplemente en tu cuerpo. Yo creo que igual que un pianista con la imaginación, con la memoria muscular, se te quedan sensaciones corporales de angustia. Yo, como te digo, sufro ansiedad y histeria incluso arriba del escenario, y esas sensaciones de ansiedad yo las siento. Si reflexiono sobre ello, me doy cuenta que son sensaciones corporales. La ansiedad la siento como un apretón aquí. Entonces tú recuerdas aquel chiste no en función de lo que contaste, sino en las sensaciones de nervios o de contracturas que te provocaba esa tensión de soltar el chiste. Y eso se te queda tan grabado que tú puedes recuperar eso cuando estás de nuevo arriba del escenario. O sea, fuera del escenario dices, ¿qué mierda voy a contar ahora que no me acuerdo de nada? Y arriba del escenario todas esas sensaciones se te afloran de nuevo como si volvieran a estar en la superficie y de repente te acuerdas de muchos detalles que tú habías dado por olvidados. Por eso te digo que siempre el texto siempre lo tienes ahí de alguna manera en el inconsciente y lo puedes recuperar, reescribirlo, retocar. Ya te digo, por eso es muy importante el trabajo en el escenario, porque en el escenario es realmente donde se contrasta, donde tú empiezas a encontrarle el ritmo a cualquier cosa que hayas podido escribir. Y si hay algo, imagínate que hay algo que te gusta mucho y no termina de funcionar. No hay risas, la gente, más que no hay risas, la gente pierde el hilo, pero a ti te gusta mucho. ¿Cómo analizarías un chiste, un blog, una rutina que no ha funcionado? ¿O simplemente no le das más oportunidades? Ya, yo soy muy cabezota en eso, entonces si algo me hace especial ilusión, yo voy a intentar seguir contándolo. Lo que suele pasar es que al principio, por eso muchas veces me acuerdo de la frase de Larry David, la de Curb Your Enthusiasm. Al principio vas con tanto entusiasmo que la sueltas con mucha ilusión o con muchos nervios y no entra. Y cuando pierdes toda esperanza y sueltas la frase ya pues sin ninguna esperanza de que aquello funcione, es cuando realmente la has dicho, te has quitado esa presión de encima y la has soltado y de repente ves que ahí sí que había algo. O sea, no era que no tuviera mérito, es que había que contarlo de cierta forma. Por eso yo siempre, ¿sabes lo que estamos hablando? Le doy siempre prioridad a la forma que al contenido.
puedo decir el texto más brillante del mundo que si lo digo apresurado, el timing, por supuesto, estamos hablando de eso. Si no lo cuento bien, si lo cuento demasiado seguro de mí mismo, pienso que también es malo. A la gente no le gusta ver a alguien demasiado segura de sí mismo. Y tampoco a la gente le gusta ver a alguien como poseído por... A mí me pasa muchas veces eso. Y la gente dice, no queremos ver a alguien. A la gente, no sé, cuando tú encuentras el tono adecuado, entonces cualquier contenido puede entrar. Por eso siempre intento darle más oportunidades, aunque no me hayan entrado la primera. Porque sé que si me pilla de otra manera... Por eso también, paradójicamente, mucha gente te pregunta, joder, y cuando tienes un día triste, joder, qué mierda para un cómico salir al escenario. Pues precisamente, yo no es que esté deseando tener días tristes, pero es cuando mejor me sale. Las mejores actuaciones que yo recuerdo son en días que no tenía especialmente ganas de actuar o me había pasado algo trágico. Y de repente en el escenario se me olvidó eso, lo dejé atrás y fue un momento de liberación. Ahí se te olvida todo, es como si estuvieras viviendo otra vida. Y realmente, a mí, en concreto, no quiero ponerlo como si fuera un sistema o un método, pero a mí, en concreto, tener una vida de mierda me ayuda. Estar triste, estar en ese tono vital, a mí son cosas que para hacer comedia veo que me viene bien. Entonces yo no te digo que conscientemente, pero sí te diría que inconscientemente. Muchas veces he llevado mi vida hacia un punto de retorno, porque algo dentro de mí decía que en el fondo ese era el camino, esa era la solución. Jolín, eso es muy duro, esa condena propia. Sí, el flagelamiento. Pero me ha funcionado, me ha funcionado. De hecho, lo de vivir en Londres era una especie de así, era una huida hacia adelante, sin ningún tipo de ambición, yo no pretendía nada. Pero al verme así de perdido, no me costó mucho agarrarme a la comedia, porque no tenía otra cosa a la que agarrarme. Entonces no me costó nada tirarme a la piscina en ese sentido. En ese sentido, no tener nada, una vez más, que la taza esté vacía, es lo que a mí me ayudó para tirar para adelante. Mucha gente, igual que te dicen, en un caso de tristeza, que si eso puede salir para adelante arriba de un escenario, mucha gente te dice, hay temas de los que no se puede hablar. Y yo opino todo lo contrario, o sea, yo creo que se pueden hablar de todos los temas de la comedia, por controvertido que sea ese tema. Por supuesto que todo se puede tratar de la comedia. Lo que no se puede hablar es de cualquier manera. Yo puedo conseguir ser desagradable hablando de la meteorología. Yo comentándote el tiempo, te lo puedo decir en un tono que a ti te parezca muy desagradable el tono que estoy empleando y que no debo comportarme de esa forma. Y estoy tratando un tema que no es para nada tabú, un tema estándar y convencional. Pues de la misma manera, un cómico con la ayuda de Shiva se las puede apañar para hablar de temas controvertidos y encontrar el equilibrio justo o tener la suerte de sentir la complicidad con el público, porque esa es otra. Esto surge en el contexto del aquí y del ahora de ese momento. Fuera no tiene sentido la comedia, fuera se diluye, pero en aquel momento, gracias al margen de complicidad que tú sentiste con la gente, te atreviste a hablar de un tema muy controvertido y aquello entró, pero vamos, de una manera fantástica. Pero porque pasó en aquel momento y en ese preciso sitio. Y esa magia la intentas reproducir y no está en tu mano reproducirla. Surgió como surgió. Y en aquel momento pudiste hablar de los temas más controvertidos, pero tenías tanto margen de complicidad y de confianza que aquello resultó ser fantástico. Y a lo mejor en otro contexto aquello va a sonar a que acabas de decir algo intolerable y una burrada inadmisible. Sí, pero yo creo que eso tú lo puedes hacer porque tú cuando estás en el escenario, tú en concreto, tienes paciencia. Es decir, no tienes... Creo que no hay nada peor que ver a un cómico que quiera adelantar texto todo el rato y tú en tu caso es como, no, esto. Hostia. Esta es mi propuesta y vamos a hablar de esto. Vale. Y vas hablando de esto. Joder, pues gracias por decírmelo porque... Perseveras hasta que el público te lo ha comprado. Y entonces cuando te lo ha comprado, tú ya puedes hacer lo que quieras. Joder, pues fíjate que yo pensaba que yo era... O sea, eso es a lo que aspiro. Pero yo lo que pienso es que yo precisamente eso es lo que no consigo. A mí me gustaría tener paciencia,
saber, no como te decía antes, no acomodarme como que lo tengo todo premeditado y tener esa actitud de ir de sobrado, de que estoy muy seguro de mí mismo y sé que controlar todos los hilos para que la actuación sea un éxito. Al contrario, eso sería la perdición para cualquier cómico. Pero sí que me gustaría aspirar a tener esa paciencia, a esperar esa ola. Alguna vez yo he dicho que la comedia es como las olas del mar que llegan a la playa y hay que estar esperando con tu tabla de surf para coger esa ola. Y las olas son como si fueran las risas de la gente. Tú coges esa ola y te dejas llevar. Y para mí eso siempre ha sido una aspiración. O sea, pero no creo que yo eso lo tenga pillado. Yo creo que sí lo consigues cuando buscas esa música y dices, padre, lo de Wikileaks, y tú lo has dicho una vez y a mí me puede parecer una frase rara. Cuando lo has dicho 12 veces, ya estamos jugando a eso. Ya. Y tú ya has construido el juego. Es decir, no digo que se te vea como un monje zen sobre el escenario. Digo que tienes la paciencia, la insistencia, sí, estamos jugando a esto, vamos a construir entre todos este juego. Vamos a ir construyendo una relación entre todos. Creo que eso es lo que... es decir, que tú dices, aspiro a eso. Yo creo que realmente eso se ve. Sí, no, gracias, ya te digo. Yo lo decía, o sea, pero ya te digo, para mí sería una aspiración. En lo que tú me estás contando y lo otro también, lo de tener la paciencia suficiente de coger aire. Y yo pienso que muchas veces la ansiedad me puede y en vez de apostar con más valentía por sacar material nuevo, no digo en cada actuación, pero más a menudo, yo me acabo refugiando en material antiguo precisamente por el pánico al que a mí me da que haya 10 segundos en risas. Me da un pánico y me acabo refugiando otra vez en lo consabido. Y siempre me atormento con eso porque me culpo de nuevo como diciendo, joder, no fui lo suficientemente valiente como para asentarme, coger aire y tener la paciencia suficiente para hablar con tranquilidad de las últimas cosas que se me hayan ocurrido. Y es verdad que a lo mejor yo tengo cierta fama, pero soy muy cobarde en ese sentido. Me gustaría tener más paciencia y la valentía de hablar con tranquilidad, pero es precisamente lo que no tengo. Por eso yo, sinceramente, me veo con muchas carencias en ese sentido. ¿Cómo vas con la libreta, que ya has enseñado que estaba en blanco? Sí. Ya has enseñado que estaba en blanco. ¿Cómo...? Lo más importante es que esté en blanco. ¿Cómo te apuntas las ideas? ¿Te apuntas conceptos, frases que te gustan, o sea, ocurrencias tuyas? Sí. Son frases muy cortas y una sale de la otra. Es como que se te ocurre a lo mejor una idea determinada y le das forma de frase y te das cuenta de que si, como te digo, tienes la suficiente paciencia y machacas, le das con el martillo a esa frase una y otra vez, es como si en esa frase ya estuviera contenido todo el resto de la idea que tú vas a desarrollar. Entonces simplemente es lo que tú dices, tener calma y saber que esa frase es una semilla que se va a empezar a desenvolver y va a dar lugar a que tú puedas extender sobre esa idea. Yo, como te digo, yo precisamente, gracias por decírmelo, porque yo justo pienso que peco de todo lo contrario. A veces yo iba a la pildorita de la frase y era incapaz de desarrollar eso. Y no, era muy ciego y no me daba cuenta de que eso tenía posibilidades, y no digo infinitas, pero muchísimos caminos. Sí, que tenía más recorrido. Que tenía mucho recorrido. Y yo por falta de paciencia o por no saberle dar el ritmo adecuado, era incapaz de progresar con eso. Y muchas veces yo era como muy... actuaba a base de espasmos, de que te soltaba frases o esto o lo otro, sin desarrollar esos temas. Entonces acababa siendo todo muy inconexo, algo incomprensible, que la gente, que es muy amable, a lo mejor interpretaba como... mirándolo con buenos ojos podría parecer, ¿cómo se dice? Metahumor o anticomedia. Sí, pues, pero realmente era incapacidad mía de falta de confianza. En el fondo es una prueba de falta de confianza en mí mismo
y no sabía encontrar, darle aire a esa idea. Y yo sé que si se te ocurre una frase, tú por lo que sea, a lo largo de los años desarrollas un instinto de que ves cruzarte esa frase por el camino y ya te quedas con ella, como diciendo, tengo la corazonada de que esto da para algo. Pero hay que darle aliento a eso. Sí, o sea, ¿sabes eso que dices siempre de que el grito sordo era seña de identidad, que lo llegaste? Incapacidad mía de falta de confianza, en el fondo es una prueba de falta de confianza en mí mismo y no sabía encontrar, darle aire a esa idea. Y yo sé que si se te ocurre una frase, tú por lo que sea, a lo largo de los años desarrollas un instinto de que ves cruzarte esa frase por el camino y ya te quedas con ella, como diciendo, tengo la corazonada de que esto da para algo. Pero hay que darle aliento a eso.